Y llegamos a nuestra sección de Escuela para Padres después de tener ese gran tutorial con Hecho con Estilo. Pero llegó el momento de conocer esos miedos que comienzan desde muy pequeños y que si tal vez no se enfrentan puede llegar a tener consecuencias cuando ya se encuentre en la etapa de la adolescencia o de la adultez. Así que hoy está con nosotros Adela, psicóloga invitada en el Café de la Mañana. Bienvenida. Muchísimas gracias, yo feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, mi queridísima Doc Adela, en Instagram estábamos haciéndole unas preguntas a los televidentes. Una de ellas consistía en que si los miedos dependían de la etapa de la madurez o de la edad. Bueno, hay que aclarar lo que significa la palabra miedo. El miedo está asociado a las emociones. El miedo es ese estado de alerta que nos permite protegernos del riesgo y por lo menos en la etapa evolutiva de los niños está asociada a cada edad. Es un común denominador que el miedo es característico y muy parecido en los niños. En la medida en que van caminando, en la medida que van evolucionando, estos miedos se pueden incrementar, se pueden disminuir o se pueden mantener. Lo que tú citabas, que a largo plazo nos llega una cuenta de cobro, pues representada en la ansiedad, en una fobia específica, en una depresión. Por eso es importante prevenirlo y reconocerlo desde la más tierna infancia. Bueno, entonces vamos a comenzar conociendo los miedos dependiendo de cada una de las etapas porque se viven totalmente diferentes. Entonces, la invito a que me acompañe a nuestra pantalla digital, por favor. Vamos a ponernos de pie porque vamos a ir destapando etapa por etapa para que los padres de familia tomen nota de cómo asumirlo y cómo vivirlo. Así que ya estamos aquí y nos vamos con la primera. Bueno, y es en la primera infancia que comprende de 6 meses a 2 años. ¿Qué sucede aquí? Esta es una etapa hermosísima, es esa primera infancia donde también se estructura la personalidad. El miedo característico en esta etapa tan hermosa es el miedo a los ruidos fuertes, miedo a separarse de papá, miedo a separarse de mamá y cuando el niño empieza su etapa de marcha autónoma, sí, es una etapa muy bonita que los podemos ver que empiezan a caminar como pingüinitos y hacen equilibrio con las manitos, ahí hay un miedo en caerse. Ellos empiezan a autorregularlo con la confianza que papá y mamá le brinden. Es una etapa hermosísima, pero es característico ese tipo de miedos, a los ruidos fuertes y a separarse de papá y mamá. ¿Sabes qué me he dado cuenta, sobre todo en esta etapa? Que los bebés, sí, todavía son bebecitos, los bebés están pendientes de la reacción que les transmita los adultos. Por ejemplo, si un bebé se cae y yo digo, ay, se cayó, no puede ser, se golpeó, no sé qué, como que el bebé de una vez reacciona como con miedo, me pasó algo, lloro. Pero si tal vez tú le dices al bebé, tranquilo, levántate, ya pasó, te raspaste, el niño como que se levanta y aquí nada pasó. Entonces como que también él recibe las emociones del adulto. Exactamente, es importantísimo porque como papá y como mamá yo debo estar tranquilo, relajado, viviendo y gozándome la etapa de mi hijo para no transmitirle esa ansiedad y ese temor que es muy característico de esta hermosa edad. Muy bien, seguimos avanzando. Ya más adelante les decimos cómo también poder enfrentarlos y cómo poder eliminar estos miedos. La segunda etapa viene siendo la etapa preescolar, de 2 a 6 años. Y es que dígame si ese momento en que usted lo dejan también en el colegio no es uno de los momentos más miedosos de todos porque ya no vamos a ver a la mamá o al papá por mucho tiempo. Esta etapa preescolar es una etapa hermosa porque es esa transición que hace el niño de tener ese apego sobreprotector de papá y mamá y empezar a socializar en un entorno completamente diferente. Acá el temor más característico es el de separarse de papá y mamá e interactuar con extraños, que puede ser la docente, que pueden ser sus nuevos compañeritos. En esta etapa hay que ser muy cuidadosos porque se puede presentar el TAS, que es el trastorno de ansiedad por separación, cuando el niño llora toda la semana completa cuando es dejado en el jardín. Una recomendación pertinente es hacerle un acompañamiento que sea paulatino, que sea 2 horitas y que sea media jornada. Es decir, que no sea como tan brusco. Allá lo dejo y nos vemos hasta el final de la tarde. Sí,
Mira que es importante porque en esta hermosa etapa hay un proceso cognitivo hermosísimo que se llama la permanencia del objeto. No está desarrollada en esta etapa, apenas se está interiorizando. Y el niño entiende literalmente que papá y mamá desaparecieron. Entonces entran en una crisis existencial, en una angustia, que es el amor de la docente y del entorno agradable que le permite manejar ese miedo en esta etapa de preescolar. Así es, tiene toda la razón y sobre todo los que de pronto les cuesta acoplarse a esos nuevos ambientes, porque si bien lo mencionabas, tan pronto el bebé llora y si dura 1 hora, 2 horas, ya el papá quiere salir corriendo por él, yo lo recojo, no lo dejo todavía en el colegio y resulta que tienen que también darle esa seguridad de que va a vivir otra etapa. Ok, sí, tranquilizar a papá y a mamá. Desde la parte educativa la recomendación es esa, que a papá y a mamá se le permita el primer día compartir con el niño hasta lograr tranquilizarlo. Luego el padre empieza y la madre a ausentarse paulatinamente hasta que el niño empiece a entender, a asociar que papá y mamá van a regresar por él en las horas de la tarde o al mediodía o en la media jornada. Pero sí, es un momento muy crítico en los niños y lo que te comentaba, los miedos son muy parecidos en esas etapas, son muy característicos, pero así como son muy parecidos, también espontáneamente empiezan a disminuir en la medida en que los niños van creciendo. Muy bien, nos vamos con nuestra tercera etapa. Vamos a analizarla porque es la etapa escolar, de 7 a 11 años, mi querida Doc. ¿Qué pasa ahí? Esta es una etapa donde lo característico es el temor y el miedo al fracaso escolar. El niño ya tiene una presión, el niño ya está más grande, ya es más consciente, ya tiene más responsabilidades, ya tiene también una necesidad de pertenecer. Entonces, en él lo que más le angustia, lo que más miedo le genera es fracasar en la etapa escolar, perder sus exámenes, que le vaya mal en una presentación de una exposición, de que los amiguitos se vayan a burlar. Están esos temores instaurados en esa etapa. Vienen también los miedos a no tener, yo creo que grandes amigos o entrar en algún círculo social, porque ellos ya comienzan a conocerse y a permanecer tanto con sus compañeros que quieren entrar dentro de algún grupo. Acá también es importante porque en ellos surge la necesidad de pertenecer. Ya estamos hablando de una etapa casi preadolescente, que es ya la entradita de los 11 años, entonces emocionalmente ellos se sienten afectados. Esas habilidades sociales que de pronto no tienen les afectan, el no ser empático con otros, de pronto no relacionarse con niñas, ese temor de pronto a expresarse, a levantar la mano, a decir no entendí, le angustia. Ahí es donde como papás debemos estar alertas. Si hay un fracaso escolar, hablar con el niño, mirar qué le está ocasionando ese miedo, qué no le permite ser ese estudiante brillante, conversar con él y disminuir ese miedo con ellos. Doctora Adela, en esta etapa ellos tal vez no tienen miedo al momento de descubrir también sus cambios físicos, porque ahí ya se está tornando como la entrada a la etapa del desarrollo. Claro que sí, y mira que a la mayoría de los chicos finalizando ya su segunda infancia y entrando a la preadolescencia, es característico el temor a hablar de los cambios físicos y ellos empiezan a ocultarlos, por lo menos en el caso de las niñas, les da temor hablar, manifestar o expresar en la salida del busto, el vello púbico, todos esos cambios físicos y psicológicos que hay en el niño y que hay en la niña. El cambio de la voz, mira, hay niños que de pronto no les gusta hablar. No les gusta hablar porque ya empieza el cambio de la voz, vienen los agudos, viene la tomadera de pelo y eso a ellos les ocasiona miedo. Muy bien, pero entonces también toca entablar ahí una buena conversación con ellos para que no lo sientan, porque de hecho una sana comunicación a temprana edad va a permitir como una mejor relación a futuro. Vámonos con nuestra cuarta caja y menciona la preadolescencia de 12 a 14 años. ¿Qué sucede? Es una etapa crucial, es una etapa difícil, es una etapa que jocosamente yo le denomino la odiolescencia, porque es una etapa donde tiende a romperse la comunicación con nuestros chicos y acá se afianzan muchos más los miedos de esa etapa de adolescencia. Los miedos propios sobre todo, porque se dice que la palabra adolece de algo ahí como que el miedo joven tiene
o tiende a confundirse. Exactamente, tiene ese miedo a crecer. Ya de pronto los cambios físicos son más visibles, ya el miedo está en la aceptación de la autoimagen, ¿sí? Porque ya también está instaurada esa necesidad de pertenecer. Entonces, si hay presencia de acné, si hay sobrepeso, eso genera miedo en nuestros adolescentes y los aleja. Entonces ahí es donde debemos estar alertas para mantener la comunicación, porque el miedo a esas preguntas las pueden estar buscando en fuentes inadecuadas y vienen otras dificultades. Y además que ahí es donde podemos llegar a ver el tema de anorexia, bulimia, que son problemas alimenticios graves que surgen precisamente en la adolescencia por seguir de pronto otros estereotipos sociales. Exactamente, porque aquí el miedo es no encajar, no pertenecer, no ser aceptado. Entonces es una etapa bastante crítica donde se pueden percibir todos esos miedos. ¿Qué pasa ahí también cuando ya se tienen esos amigos, ya sea los que venían desde la etapa escolar o los nuevos, donde sienten miedo también de no entrar en unos círculos sociales donde si le dicen, si usted no fuma, si usted no bebe, si usted no prueba esto, y ellos por este miedo caen? Por eso es importantísimo fortalecer la comunicación, estar alerta a los cambios fisiológicos y emocionales de nuestros adolescentes. A veces ellos entran en una etapa de aislamiento, te cierran la puerta, no quieren hablar, el saludo es muy escaso, tú debes hacer un manejo sano de tus emociones para poder acercarte y confrontar eso a lo que se le tiene miedo y trabajar inmediatamente en la prevención con tu hijo adolescente o con tu hija adolescente y alertarle de esos peligros que están allá afuera. Yo pienso que aquí los miedos vienen de lado y lado, tanto de los adolescentes como de los padres de familia, porque los padres yo creo que sienten una impotencia al no poder conocer ya al detalle lo que haga su hijo. Y en esto menciono, digamos, el tema de las redes sociales, el hecho de ellos ya no saber con quién se hablan, con quién se agregó, por qué pasa tanto tiempo aquí, porque ellos como cierran esa comunicación, el miedo ahora pasa también de los papás de que ellos no caigan con malas amistades. Exactamente, como padres debemos reservarnos una parte con nuestros hijos y respetar un poco su privacidad, porque la comunicación con el adolescente tiende a romperse. Ellos tienden a preferir estar a solas, conectados con sus propios miedos, con sus propios pensamientos y ensimismados de pronto en la internet, en un libro, o sea, en esa pasión que es característica de la adolescencia. Pero somos nosotros como padres los que debemos estar ahí alertas, vigilantes, buscar el momento exacto para conversar, para poder hablar y confrontar esos miedos. Mira, hay una técnica que de pronto se utiliza que la utilizo en consulta con los preadolescentes. Yo los invito a dibujar sus miedos, a ponerles colores y a ponerles nombres. Entonces, ya cuando entramos en esa dinámica, ya su miedo me lo dice con ese nombre jocoso y es más fácil para él afrontarlo. Entonces los papás también en casa lo pueden hacer, dibuja tus miedos, ponle color, vamos a ponerle un nombre y va a ser más fácil la comunicación. Bueno, excelente estrategia entonces para que la comiencen a aplicar desde ya. Y nos vamos con nuestra última etapa y es la de la adolescencia en pleno, de 15 a 18 años, en donde ya se siente en ese momento una presión, doctora Adela, con respecto a que usted qué va a hacer de su vida, qué va a estudiar, ya sabe en qué universidad quiere ingresar para poder practicar esos estudios y uno dice, Dios mío, hay que tomar una decisión rápido. Sí, esta etapa crucial de los 15 a los 18 años, donde se está finalizando la etapa escolar, donde están todos esos miedos que tú acabas de mencionar, es duro para nuestros adolescentes, porque normalmente como padres tenemos unas expectativas muy altas y de pronto quiero trazar un patrón, quiero que mi hijo sea doctor como yo, o como el abuelo, o que sea abogado, o que se haga cargo del negocio familiar. Y ahí hay unos miedos muy significativos en nuestros adolescentes. Ese miedo es enfrentar ese futuro, a conseguir pareja. Es un miedo bastante instaurado en los adolescentes. Y además que como comienzan los rechazos, porque puede uno decir, ah, no, es que no me gusta. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué pasó acá? Exactamente. Comienzan más miedos también y le proporciona a uno inseguridades. La autoestima.
es importante. Muchos adolescentes entran en crisis porque ya apuntando a los 18 años continúan con sobrepeso, con acné, con dificultad en la comunicación, y ellos en su interior, en su imaginario, empiezan a crear una barrera y no se atreven a romperla. Porque soy gordito, de pronto una niña me va a rechazar, y está el miedo instaurado a tener una estabilidad de pareja. Soy malo para las matemáticas, he tenido fracasos escolares, ¿cómo me voy a enfrentar a la universidad? Tiene miedo a esa admisión a la universidad. Acá la recomendación para los papás, como siempre voy a ser enfática en mantener una comunicación, estar muy alertas de esos miedos de nuestros chicos. Sobre todo porque hoy vemos una alta tasa de suicidio, sobre todo en adolescentes, en donde no sabemos por qué no logran encontrar de pronto una solución o entablar una comunicación con personas para desahogar esos miedos, esas frustraciones, de hecho. Entonces vamos a ir hablando ahora de lo que se puede hacer. Vamos a superar estos miedos porque sí se puede, y además que no hay que dejarlos avanzar. Así que vamos a comenzar con el primero. No se debe ignorar el miedo, o sea, aceptar. Me da miedo esto, papá y mamá. Exactamente, no se debe ignorar, porque normalmente como adultos tenemos una interpretación diferente de la realidad. Y ese miedo abstracto que puede tener un niño de 2 años, que es el miedo al monstruo, al fantasma, a Papá Noel, para mí no es significativo, pero para él lo es. Sí, señora. Entonces yo debo estar ahí en comunicación con palabras adecuadas, bajarme al nivel de mi hijo, que pueda entender que en mí tiene un apoyo para poder superar ese miedo. Y darle esa seguridad, sobre todo, porque ellos se asustan hasta con un payaso, los pueden asustar. Esa seguridad. Y aquí viene no burlarnos ni regañarlos, porque claro, como nosotros ya hemos pasado por esa etapa, ya somos más grandes, lo que hacemos es burlarnos. Exactamente. Como te decía, nuestra interpretación de adultos, a veces somos insensibles, un poquito insensibles, porque para lo que un niño le ocasiona temor, para mí es algo normal, ¿sí? Pero para el niño es una realidad. Entonces, de pronto yo puedo utilizar un poco el humor para ser jocoso con mi hijo, para que pueda superar eso que le ocasiona miedo, ¿sí? Porque cuando lo sacamos abruptamente de la cama, cuando le cerramos la puerta, cuando le digo, tú estás grande, ya debes afrontar tus propias cosas, estoy guardando, estoy rompiendo la comunicación, y me llega la cuenta de cobro en la adolescencia, en la preadolescencia y en la adolescencia, y viene la ideación suicida, la ansiedad y la depresión cuando no se maneja. Es que sabe que yo pienso, doctora Adela, que a veces también los padres, en su mismo afán de sobreproteger a los hijos, ahí es donde no permiten que se rompa el miedo. Porque, por ejemplo, también veía en un parque cuando los niños, yo creo que tenía aproximadamente 3 años, 2 años, se acercaban a los perros. Entonces llega el papá, no lo toque porque lo puede morder, porque lo alertan, lo alarman, o sea, como que le transmite de una vez una ansiedad que siente el adulto mayor, y tal vez el niño no, que sí hay que ser precavidos porque pues no queremos que el perro muerda al niño, pero no tampoco como sobrepasar ese límite de querer ponerle una barrera para que nadie se le acerque. Exactamente, y mira lo paradójico que es, porque a veces controlamos las conductas desde el miedo, ¿sí? Porque también se lo transmitimos al niño. Viene el policía si no te portas bien, te voy a poner una inyección, te voy a llevar al doctor. Es como característico para controlar comportamientos. Puede que se logre el objetivo en ese momento, pero a largo plazo, ¿qué me voy a encontrar? Con una fobia, con un miedo instaurado de ir a una entidad médica, de ir a recibir un servicio, porque yo empecé a transmitirlo desde que estaba muy pequeño para controlar su conducta a través del miedo. Así es. Bueno, y aquí viene una muy difícil, yo creo que para los papás, y es cuando le dicen, no, para su cuarto, usted tiene su cama, aquí con nosotros no puede dormir. ¿Sí está bien hecho o no? Bueno, la recomendación es la siguiente. A los 3 meses de vida, si no hay un riesgo de salud en el niño debe abandonar la alcoba de papá y mamá, ¿sí? Okay. Debe ser cerca, en un ambiente agradable, sí, desde los 3 meses. El niño debe estar en su espacio, pero ojo, no debemos cerrarnos a la posibilidad de entenderlos en sus miedos, que la habitación de papá y mamá sea ese refugio de amor
y de confort, donde el niño puede acudir cuando tiene ese miedo, sobre todo cuando llueve. Hay niños que le tienen pavor a las tormentas, a los rayos, a los truenos. Las mismas pesadillas. Las pesadillas y los terrores nocturnos que son característicos de esa edad. El bálsamo es la habitación de papá y mamá, entonces ser un poquito comprensivos con nuestros niños, permitirles un espacio en nuestra cama, tranquilizarlos y devolverlos a su habitación. Es respetable porque muchos padres permiten que sus niños duerman con ellos, es respetable, pero por salud y por muchas cosas de seguridad, lo sano es devolverlo a su habitación. No, y sobre todo que más allá de consentirlos o de querer sentir a sus hijos o que el niño quiera sentir a los padres, es de verdad la etapa de las pesadillas. Yo me acuerdo que yo tuve mi época en la que me tocaba con la luz encendida del pasillo para poder quedarme dormida, y algunas veces si tenía alguna pesadilla corría a la cama de mis papás, pero mientras superaba como esa etapa. Así que Claro que sí. es dependiendo de los motivos. Sí, es una etapa transitoria que si se le brinda al niño el acompañamiento y la comprensión, la supera rapidísimo. Listo, y finalmente, no mentir con la información, siempre hablarles con la verdad. Exactamente, eso es importante, hablar siempre con la verdad, porque mira que los miedos a veces están ocultando una verdad. Puede que el niño sea víctima de bullying, de acoso sexual, de que algo lo esté perturbando, y nosotros siempre como padres tenemos a veces la brecha o ponemos la barrera, no me estás mintiendo, eso son imaginaciones tuyas. Entonces la idea es mantener canales de comunicación, hablar desde la verdad y enseñarle a nuestros niños a reconocer sus miedos, a enfrentarlos y a estar tranquilos y saber que siempre pueden contar con nosotros. Excelente conclusión entonces hoy en nuestra sección de Escuela para Padres. Muchísimas gracias. Claro que sí, siempre es un gusto poder compartir con ustedes.